vamos a hablar de una profecía olvidada. Diga conmigo, una profecía olvidada. Vamos a ir a Amós 8, del 11 al 13. Una profecía que casi no se menciona, pero que es muy importante y más en este tiempo. Amós 8, del 11 al 13. Vamos a leerla. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales léanla conmigo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. La vamos a volver a leer. Léala fuerte conmigo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte. En aquel tiempo. Este profeta se llama Amón, ¿verdad, hermano? Y él profetizaba, era de Tecoa, una pequeña aldea cerca a la orilla del mar Muerto. Este varón predicaba, profetizaba. Mire, hermano, profetizar es predicar. La gente se enreda. La profecía, antes ellos profetizaban porque ellos no tenían toda la Biblia. Nosotros no profetizamos porque no tenemos que profetizar. Toda la Biblia es la que... Cuando usted profetiza la Biblia, que vaya de acuerdo con la Biblia, ¿me entiende? Ellos no tenían Biblia. Ellos tenían los cinco primeros libros, el Pentateuco. Amén, hermano. Entonces había que levantar profetas que dijeran los juicios de Dios a su pueblo. Amós era uno de ellos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, hermano? O sea que ahora no vemos profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, porque tenemos toda la Biblia. Ahora se levantan profetas para darte aliento, para darte fuerza, pero es la palabra la que profetizan. Si te sale de la palabra, no tienen que salirse de la palabra, porque ya está profetizado todo lo que se iba a profetizar. O sea, lo que te digan como profecía tiene que ir de acuerdo a la palabra, ¿me entiendes? Por eso ahora no vemos Jeremías ni vemos Amós, ¿verdad? En ninguno de ellos. ¿Están entendiendo, hermano? Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. Amós entonces era ese profeta, pero proclamaba juicio contra los judíos y también contra las naciones, pero se oponían a él. Vamos a leer Amós, rechazaban la palabra profética. Amós 8, del 11 al 13. Quiero que ponga atención, hermano, le va a servir mucho. Amén. Amós 8, del 11 al 13. No, esa es la que estamos leyendo, esa es la que ya leímos, ¿verdad, hermano? Entonces, Amós 8, del 11 al 13. Amós 7, del 10 al 13, perdón, hermano. Amós 7, dice, cuando estaba predicando Amós, y lo rechazaron la palabra, ¿verdad? Estamos en eso. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, él envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel,
porque es santuario del rey y capital del reino. Usualmente los pueblos de ese tiempo rechazaban a la palabra profética. Diga, rechazaban la palabra profética. Amós predicó, ponga atención hermano, hoy Amós predicó 4 juicios, diga, 4 juicios. Esclavitud, desolación y muerte, diga 4 juicios. Esclavitud, desolación y muerte. El cuarto fue muy diferente a lo otro y fue consecuencia del rechazo de la palabra que hacía el pueblo de Dios a los profetas. ¿Estamos claros, hermano? O sea, estos juicios fueron por su mal comportamiento, pero este cuarto juicio que vamos a ver es por el rechazo que hizo a la palabra, ¿verdad? Hicieron ellos a la palabra. Y este es el juicio que leímos ahorita. ¿Qué leímos ahorita? He aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra. ¿Cómo que este juicio? Este fue el juicio que ellos recibieron cuando, ahorita va a entender por qué, cuando ellos rechazaban a los profetas. El juicio, ¿cuál es, hermano? Envió hambre y sed, diga, hambre y sed de la... Este juicio es el peor. Es peor que la esclavitud, es peor que la desolación y es peor que la muerte. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque tú puedes aguantar la esclavitud, tú puedes aguantar la desolación o la ruina, tú puedes incluso aguantar la muerte, pero la pérdida de la palabra de Dios no la puedes aguantar. ¿Por qué? Porque pierdes toda la esperanza. Amén, hermano. ¿Está entendiendo, hermano? Y el Señor les iba a quitar la palabra, ¿estamos claros? Y les iba a dar hambre y sed de juicio. Entonces el juicio peor que les estaba dando era quitarles la palabra. Amén, hermano. Y una vez quitada la palabra, le da hambre y sed de la palabra. Y no pueden porque se la quitaron. Y se la quitaron, ¿por qué? Por rebeldes. ¿Estamos claros, hermano? Ahora sí me entienden, ¿verdad? Se cuenta de un misionero muy conocido. No le digo el nombre porque es bien difícil de pronunciar. Que pasó 14 años en los países comunistas, preso, torturado, sufriendo horrores. Le quitaron todo, menos la palabra de Dios. Amén. Y se mantuvo los 14 años, 14 años preso. Solo la palabra de Dios te puede mantener, ¿verdad, hermano? Amén. Ese hombre fue un ejemplo, salió ileso de la prisión y tiene el testimonio grandioso de que lo sostuvo la palabra los 14 años. Amén, hermano. Se cuenta también de otro misionero que pasó 20 años en una prisión china. Amén. Y cuando él salió le dijeron: ¿qué cosa fue lo más importante para ti en esos 20 años? La palabra de Dios, dijo, ¿verdad? La palabra de Dios. Hermanos amados, esos hombres de Dios tenían la palabra de Dios en su corazón. Ellos no tenían una Biblia en la mano, sino en su corazón, amén. Y por su fe en ella fueron consolados, salieron ilesos y ahora son testimonios para nosotros. Amén, hermano. Amén, hermano. La palabra de Dios los sostuvo a ellos, la palabra de Dios, y no la querían. Todo el Antiguo Testamento usted ve a los profetas cómo rechazaban la profecía, cómo rechazaban los juicios. Y el Señor se cansó y dijo: ok, ustedes lo rechazan, ahora yo les voy a quitar la palabra y les voy a dar una hambre y sed, que dice aquí, irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el sur. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Qué triste que nos pase eso a nosotros, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Hermano, no hay castigo más grande a una persona o a una nación que Dios lo mande, que Dios lo juzgue, enviando hambre de la palabra de Dios. Amén, hermano. Y ese es el juicio que le dio Amós al pueblo en ese momento. ¿Están entendiendo? Estoy despacio porque a veces no se entiende esto que estoy diciendo, pero lo entienden, hermano. Lo están entendiendo, ¿verdad?
y a su nombre. Alábelo, hermano, bendito sea. Esta hambre era la palabra profética. O sea, ¿cuál era el juicio? Van a tener hambre. Parece que no es juicio, ¿verdad, hermano? Pero es un juicio tremendo. Van a tener hambre. Pero lo rechazaron. Han despreciado mi palabra, ¿verdad, hermano? Y será retirada de Judá. Y después que la retire, usted va a sentir un hambre desesperado por la palabra de Dios. Esa era la profecía, eso le dijo el Señor a ellos. Ustedes no han querido la palabra, han rechazado la palabra. Entonces se las voy a quitar y después les voy a mandar un hambre desesperada y no la van a encontrar. Amén, hermano. Bueno. Amén. Ellos no contaban con Biblias completas, como les decía, sino solo la Torá, el Pentateuco, solo los 5 libros. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias, Señor. Okay. Cuando nosotros rechazamos la palabra, esto nos deja la primera lección a nosotros. Cuando rechazamos nosotros la palabra, el Señor la retira de nosotros y después andamos locos buscando la palabra, pero no la vamos a encontrar. ¿Están entendiendo? Esta es una lección para nosotros. Por ejemplo, rechazar la palabra no se le dice, ay, cualquier cosa. Si no le hace caso a la palabra, no le pone atención en la palabra, la lee pero no le atiende, no la entusiasma para nada. Si usted vive en eso, en este tiempo también, el Señor le va a retirar la palabra y después usted va a querer tener un hambre y Dios le va a enviar un hambre desesperado por la palabra, pero usted no lo puede dar. Eso le pasa también a las personas que por cualquier cosa se retiran de la iglesia, ¿verdad? Y ellos dicen siempre, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito oír prédicas en la iglesia, yo leo la Biblia, oro yo sola. Esa persona, hermano, Dios ya le retiró la palabra, ¿ven? Y después va a andar loco. Por eso es que después andan de una iglesia en otra iglesia, en otra iglesia. Eso se llama diáspora, amén, hermano. ¿Qué es lo que andan haciendo? Desesperados por la palabra, por hambre de la palabra, pero ninguna palabra les va a llegar ya. Amén, hermano. ¿Están entendiendo? Eso es muy importante porque ahorita el pueblo de Dios no pone atención a la palabra. Viene aquí, está pensando en otras cosas o en su casa no la lee a conciencia la palabra, ¿verdad, hermano? Quiero decirle que estamos en tiempo de esta profecía. Esta profecía es para todos los tiempos, pero más para los últimos tiempo. Vienen días, dice el Señor, en que van a tener hambre, pero para tener hambre es que Dios ya retiró la palabra, ya sea de la iglesia, ya sea de la ciudad, ya sea de las personas. Amén, hermano. Entonces la persona anda desesperada en una iglesia por la palabra y no me llena esta palabra, me voy a otra iglesia, me voy a otra iglesia. Amén, hermano. Pero no le llena nada. ¿Por qué? Porque ya le cayó la profecía a esa persona. Amén, hermano. Ya le fue retirada la palabra a esa persona, ya no le llega para nada porque Dios le envió, amén, hambre, pero le quitó la palabra. Hermano, los juicios de Dios son tremendos y están viendo, ahorita estamos viendo los juicios de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, esta es una palabra, como les decía, para todos los tiempos, pero más para este tiempo. Amén, hermano. Entonces, hay muchos en las iglesias, tal vez aquí no, tal vez sí, que no le ponen atención a la palabra, no les importa la palabra, la oyen para criticar lo que no les gustó de la palabra, porque no les gusta el predicador, porque no le interesa la Biblia. Hermano amado,
Usted puede caer y cuando se da cuenta, usted se va a dar cuenta, Dios ya le retiró la palabra a usted, amén. Y aunque tenga sed de ella, ay, aquí hay un predicador por allá, usted se va corriendo allá, no le llega porque ya le quitó y le dio hambre la palabra. O sea, es una cosa controversial, ¿verdad? Le quita la palabra y le da hambre, ese es el juicio, amén, hermano. Hermanos amados, de la palabra de Dios, no puedes, hermano, no puedes apartarte de ella, no puedes hablar mal de ella, no puedes quedarte sin interesarte por la palabra, amén. Tú la palabra que oyes, la palabra que lees, debes tomarla, amén, porque el Señor está viéndonos a nosotros, estamos claros, a cada uno de nosotros, y conforme valoramos la palabra, nos quita el entendimiento de la palabra. Por eso hay muy pocos que entienden la palabra, que tienen revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor se las quitó. Amén. Y aunque tengan hambre y sed, también es el castigo por haber despreciado la palabra. Me van siguiendo, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Lo vimos en Amós, ¿verdad? Como andate de aquí, le dijeron a Amós. ¿Sí o no? Andate de aquí. Tal vez usted no va a decir, váyanse de aquí, cada uno que se sube aquí, váyanse de aquí, no me interesa tu palabra. Bueno, 1 Samuel 28, 6 y 7, estos son ejemplos de que pasó en la Biblia esto. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El rey Saúl rechazó la palabra profética, ¿verdad? Cuando Samuel le dijo, amén, que esperara. La rechazó, hizo lo que él quiso. ¿Y qué le pasó, hermano? Después quería la palabra, ¿verdad, hermano? El Señor lo rechazó también. Y quería la palabra, ¿sí o no? La buscaba, ¿verdad? Aquí dice que la buscaba y en Urim, en sueño, a los profetas, pero nada, no le llegó. ¿Y qué hizo? Fue a buscar una divina. Amén, para que le dijera algo. Así acaba cuando Dios ya te retiró la palabra. Tú andas buscando profeta aquí en esta iglesia y te dijeron que aquí hay una hermana en aquella aldea que dice cosas y te dice cosas. Ay, hijito, ya tú eres rechazado de Dios, te quitaron la palabra. Tú no necesitas de adivinos, esos se llaman adivinos, ¿verdad? Aunque los profetas en el Antiguo Testamento se llamaban adivinos, amén, hermano. Pero tú no necesitas brujos, mejor dicho, ¿verdad, hermano? Amén. Pero así acabas al final, buscando brujos, buscando incluso profecías de hermanos que no son fieles a Dios, que no tienen un respaldo de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Y eso es porque Dios ya te quitó la palabra. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? Hay muchos cristianos que andan buscando apoyo. Es que voy a ir allá por Corozal, voy a ir allá dijeron que hay una hermana allí y que te dice cosas tremendas. Hermano, las cosas tremendas, ¿dónde están escritas? ¿Dónde están dichas, hermano? ¿Dónde están dichas? A ver, ¿cómo se llama el lugar donde se busca las cosas que Dios quiere que hagamos con nosotros? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? La palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Ahora van entendiendo un poquito, ¿verdad? Usted ya conoce gente cristiana de otras iglesias, o no sé si de aquí, ¿verdad? Que allá anda buscando quien le da una palabra. Amén, hermano. ¿A dónde que tenemos que buscar la palabra que nos guíe, hermano? A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? No oigo, hermano. No oigo. Dígalo fuerte, dígalo fuerte. En la Biblia, ¿verdad, hermano? En la Biblia. Así es que el pobre Saúl tuvo que ir a buscar un adivino porque yo le había retirado la palabra del Señor. Mateo 8:34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera
A Jesús le dijeron, váyase de aquí. A ver, ¿a quién le dijo, hermano? A Jesús le dijeron, váyase de aquí. Amén. Y después que ¿y sabe dónde era eso? En Gadara, donde liberó al endemoniado de Gadara. Y nunca volvió Jesús allí. Les quitó la palabra. ¿Estamos claros? Él nunca volvió a Gadara. ¿Estamos claros? Ni se sabe nada de Gadara después de eso. ¿Por qué? Porque le dieron a Jesús, váyase de aquí, no lo necesitamos aquí, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 17. ¿Me van siguiendo, hermano? ¿Están asustados? Amén. Dice, segunda de Crónicas 15 al 17. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. Si usted es inteligente, la lee y la habla. Son dos sentidos. Entre más sentidos usted usa para captar la palabra, más la capta. Pero el diablo le pone, hay suficiente con que la lea. Usted si la lee y la habla, tres sentidos: la vista, la habla y el oído. Entonces usted capta la palabra, avanza, amén, hermano. Pero si usted dice, y le aburre hasta leerla, hermano, pronto le va a quitar la palabra y la va a desear. Amén, hermano. Amén, hermano. Y el predicador rogando, lean la Biblia. Hermano, lean la voz alta. Entre más le digo a la gente, menos la lee, ¿verdad, hermano? ¿Quién pierde, hermano? ¿Quién pierde? Amén, hermano. ¿Quién pierde? Bendito sea Dios. Leamos pues, segunda de Crónicas 36, 35, 15, 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Verso 17. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los Caldeas, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todo lo entregó en su mano. Y después sí una barbaridad de cosas del juicio que recibieron por despreciar la palabra del profeta. Amén, hermano. Es importante esta palabra, hermano, para usted y para mí, porque estamos en un tiempo muy distraídos, que lo que menos ponemos atención es a la palabra. Entonces el Señor es una alerta para usted y para mí, porque puede ser que usted pierda la palabra, el Señor se la quite. Usted no se ha dado cuenta hasta qué hasta qué punto usted ha abandonado la palabra. Amén, hermano. Amén, hermano. No se da cuenta, está muy ocupado, está muy distraído, tiene muchas cosas que hacer. No hay tiempo para la palabra. Amén, hermano. Este es un llamado, volvé a la palabra, hijo, porque te será quitada. Tú no eres nadie especial, todos somos iguales ante Dios. No porque eres fulano y tal, no porque estés aquí en algún lugar importante en la iglesia. Si no le pones atención a la palabra, te será quitada. Amén, hermano. Y después vas a andar llorando de hambre por ella y no la va a dar el Señor. Amén, hermano. Bendito sea. Hermano, en estos tiempos la palabra de Dios está siendo rechazada, ¿sí o no, hermano? ¿Por qué está siendo cambiada por ideología, por la ciencia, la inteligencia artificial, por las religiones falsas y mucho más? Entonces el cristiano está captando la atención de esas otras cosas. Amén, hermano. Me van siguiendo, ¿verdad, hermano? Entonces no se da cuenta que de un momento, un abrir y cerrar de ojos, como sucede en los juicios de Dios, será quitada la palabra de la casa, de tu persona o de la iglesia.
que no predique la palabra. Ahorita todo el mundo se deja ir por el evangelio de la prosperidad, ¿verdad, hermano? O el evangelio que le dice en profecía, tú te estás esperando la gloria, tienes un ministerio glorioso, a ti te va a llenar la bolsa el Señor, te va a hacer eso, ¿verdad, hermano? Pero no estamos en tiempo de eso, estamos en tiempo de entender que Dios es recto, amén, hermano, y de ninguna manera tolera el pecado y la falsedad o lo que no dice la palabra. Amén, hermano. Amén, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Bendito sea Jesucristo. Así que si nosotros seguimos así fríos con la palabra, indiferentes a la palabra, sin poner atención, estoy muy ocupada, Dios sabe, yo quisiera, pero no puedo, entonces ¿qué va a pasar? Dios enviará, será quitada y enviará hambre por ella. Ahora, hermanos, es tan importante leer la palabra y guardarla en tu corazón, digo, porque así como esos misioneros que en esos lugares, ¿verdad? Allí no le van a dar una Biblia, solo lo que andaba en el corazón. Es básico memorizar versos, amén, hermano. Ahorita la iglesia está dormida, se le olvidó que en el discipulado, hermano, cada lección tiene un verso para memorizar, ¿sí o no, hermano? Pero ahorita está dormida, ¿verdad que sí, hermano? Así la palabra llega, la palabra despierta el domingo, pero el lunes volvemos a la rutina, amén, hermano. Pero hoy es una palabra especial. Si sigues así, amado, te será quitada. Y no es que va a venir el Señor y te va a quemar su Biblia, es que no vas a querer leerla para nada, amén, hermano. Y cuando la leas, quieres entenderle, ¿qué te dice el Señor? No te va a hablar el Señor a través de la palabra, ¿entiendes? Porque nunca lo has buscado para que te hable a través de ella. Tú andas buscando chisme, tú andas buscando murmuración, tú andas buscando cualquier cosa que te digan, pero no la palabra de Dios. Allí te habla Dios, amén, hermano. Allí te guía Dios y eso es lo que Él quiere, amén. Que entendamos que le será quitada. Lo voy a repetir y repetir, amén. Y después el castigo es que vas a tener hambre de ella y no vas a poder entenderla. ¿Estamos claros, hermano? Entendimos, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces, ¿cuántos van a empezar? ¿Cuántos no han dejado de memorizar? Mejor no les pregunto, porque quizás nadie me va a levantar la mano. Amén, hermano. Amén. Yo nunca, desde que me convertí, he dejado de memorizar la palabra. Pero yo lo hacía y todo el mundo me dice fanática, me dice miles de apodos, ¿verdad, hermano? Pero ahora que estoy en estos últimos tiempos, digo, gracias a Dios que fui loca, que fui fanática, que fui estricta, que fui demasiado recta. Amén, hermano. Y que dependí siempre de la palabra y que me he comido la palabra día y noche. Y me criticaban, me han criticado. Ella solo de la palabra habla, ella solo de la palabra habla. Me acuerdo, hermano, cuando yo era oveja y me invitaban a las reuniones, le digo, yo fui una vez a su reunión, pero ahí no hablan de nada más que de los demás y yo nunca vuelvo a ir. Amén, hermano. Entonces a mí me han criticado tremendamente, fanático. Todo me dicen, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos, hermano, usted va a querer retroceder el tiempo y avanzar lo que no avanzó desde que se ha convertido. ¿Estamos claros, hermano? Pero todavía está a tiempo, hermano. Amén. Todavía estamos a tiempo. Amén, hermano. Pero ya no se siga fresqueando, porque, hermano, será quitada la palabra. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor ya les quitó la palabra y anda ansioso de oírla y viene aquí a oírla y sale hablando mal o no entendió nada, no le entendí nada. Así me han dicho algunas hermanas, nada le entendí. Y hermano, yo se la pongo súper explicada, se las repito para que le entienda, pero usted nunca le entiende porque a vasalla la palabra le fue quitada, hermano. ¿Están entendiendo, amado? ¿Cuántos me están entendiendo, amado? ¿Verdad? Porque usted vino aquí, por un oído le entró, se le pasó por la mente, pero al llegar a su casa se le olvidó porque tiene que hablar con las redes, con todo el mundo, o tiene que irse con alguien a comer y a chismear. ¿Estamos entendiendo, hermano?
Puede ser que ya la palabra le fue quitada, pero está a tiempo. Amén, hermano. ¿Me van entendiendo? Ahora sí, ¿verdad? Gracias, Señor. Con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se juega. Muchos de nosotros confiamos en que yo soy cristiana, y yo soy cristiana, y yo soy cristiana. Hermano, a ver, el cristiano verdadero no juega con la palabra. Amén. No juega con la palabra, ni juega con el cristianismo. Cristo murió por nosotros. Cristo merece honra, respeto, obediencia. Amén, hermano. Bendito sea Jesucristo. Entonces, el hambre de la palabra de Dios no es simplemente una falta de acceso a la palabra. No es que no vas a tener la Biblia, sino que es una ausencia total de ella. ¿Qué significa eso? Tú puedes estar con alguien en una casa, pero están ausentes los dos, cada quien hace su vida. Entonces es una ausencia, aunque esté allí, es ausente. Amén, amén, hermano. Es una sequía espiritual. El hambre de la palabra es una sequía espiritual en la que las personas buscan desesperadamente la palabra de Dios y no la encuentran. Quizás usted no se da cuenta que ya le quitó la palabra del Señor y no anda desesperado todavía. Pero un día se va a dar cuenta y va a andar desesperado por la palabra y no la va a entender. Ahí está, pero no la va a entender. Amén, hermano, no le va a hablar, no le va a decir nada. Y usted dice, es que no la entiendo. Yo la leo, pero no la entiendo. Yo la oigo en la iglesia, pero no la entiendo. No le entiendo nada. Por un oído me entra, por el otro me sale. Nada le entiendo. Ahí estuve. Entonces yo a veces le digo, volvéla a oír, para eso está el video, hasta que le entienda. Pero no hacen caso, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque ya perdieron la palabra. Ya se las quitó el Señor. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Hermano, entonces, el hambre de la palabra es una experiencia dolorosa. Es como estar hambriento y sediento. A ver, ustedes padecen de hambre de comida, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Aquí nadie padece de hambre. ¿Comes? Si hay comida, como. Si no hay comida, no como, ¿verdad? No es así usted se desespera. Se desespera desde la mañana, le suenan las... ¿verdad, hermano? Desde la noche le están sonando, ¿verdad, hermano? No hay a las horas de levantarse, está desesperado. Y luego cerquita de las 11 también desesperado. Amén. Pero, hermano, el alma también se desespera. El hambre que va a sentir por la palabra, su alma se va a desesperar para encontrar consuelo, dirección y propósito en la vida. Usted anda desesperado, usted dice, no se me calma la angustia, no puedo. Y leo la Biblia, y tiene la Biblia en su mano, y la leo para acá, y me dicen de verso, y oigo que dicen que los afligidos, que muchas son las aflicciones del justo, pero todos, y no me libra el Señor, Anda desesperado por la palabra que lo libre, pero no la libra. ¿Por qué? Porque usted nunca le hizo caso a la palabra, y ya se la quitó el Señor. Amén, hermano. Entonces la palabra no le hace nada a usted. ¿Me entienden, amados? ¿Creen que estamos a tiempo de volver a la palabra? Amén. De darle importancia al Señor. Ser cristiano, hermano, es tener a Cristo en su corazón. Es tener el Espíritu Santo. Y Él es el revelador de la palabra. Si usted no ha llegado a tener revelación, quizás ya no tiene ya el Señor le quitó la palabra, amén. Porque la palabra se lee hasta que Dios te revela algo cada día. La palabra es para que Dios te hable cada día, amén, hermano. Y si tú lees la palabra en carrera, y así has leído siempre, y nunca capta lo que Dios quiere decirte, puede ser que el Señor te quitó la palabra, amén, hermano. Y ahora tienes hambre, pero no te sustenta. Bueno. Entonces el Señor simplemente te deja en la oscuridad. Aunque andes buscando la palabra, te deja en la oscuridad. Hermano, el hambre espiritual es como el hambre físico. Diga, como el hambre físico. El hambre físico viene de dos maneras. Primera, sin provocarla. ¿Cómo?
cuando somos víctimas del hambre físico, por ejemplo, cuando hay una pérdida de cosecha, ¿verdad, hermano? Como la que hubo ahí en los lugares de guerra que perdieron el trigo. Entonces somos víctimas de esa pérdida de cosecha. No la provoqué yo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén, hermano. O si no, por la mala administración de los gobiernos o por desastres. No las provocamos, pero vienen, ¿verdad? Ahora, hay otra provocada, el hambre físico provocado por nosotros. ¿Cómo se provoca el hambre en nosotros? Por dietas. Amén. Muchos quieren dietas y aguantamos hambre, ¿verdad? Hasta yo me cuelo. ¿Sí o no, hermano? Esa es provocada por nosotros, esa hambre. ¿Sí o no, hermano? Entonces hay dos tipos de hambre. En la espiritual también es igual, diga, es igual. La provocada, que nosotros no la provocamos. Amén, diga. ¿Por qué? Porque nos metimos, o sea, porque metieron ideologías en el gobierno, no la provocamos, o cualquier otra cosa en el gobierno, ¿verdad, hermano? Entonces, pero otra la provocamos nosotros, el hambre espiritual. Pero yo quiero que liguen bien que primero Dios te retira de la palabra y después te da hambre. Cuando hablamos de hambre espiritual es que Dios ya te retiró la palabra, ya hizo juicio, estamos claros, por el descuido en la palabra. ¿Me van siguiendo? Estoy repitiendo porque a mí me costó entender todo esto y quiero que usted le entienda. No se vaya de aquí sin entender, para que abra el entendimiento y se preocupe por volver a la palabra. ¿Estamos entendiendo? Bendito sea Dios. Entonces, cuando perdemos el enfoque en las cosas espirituales, yo provoco esa ida de la palabra de mi vida, yo provoco que venga ese hambre espiritual en mí. ¿Por qué? El domingo pasado yo prediqué enfocándonos, ¿verdad? Del enfoque. Entonces, si nosotros nos salimos, nos desenfocamos porque tenemos el foco en otras cosas, usted va a llegar al hambre espiritual, pero primero le será quitada la palabra. Amén, hermano. O sea que eso viene voluntariamente o viene por sucesos que pasan en el mundo o en la ciudad o en su hogar. ¿Estamos claros, hermano? Y a su nombre, hermano. Ay. Logré explicarme, hermano. Me interesa su vida, hermano. Me interesa porque es bien triste uno como pastor ver aquella indiferencia a la palabra. Ay, ¿a qué hora se acaba? Yo se lo miro en su cara, ¿verdad? O si no me comen con su bostezo, ¿estamos claros? Me tragan enterita con su bostezo, ¿estamos entendiendo, hermano? O si no, y puedo a veces hasta ver su pensamiento, que la tiene lejos de la palabra. Pero ¿no cree usted que el Señor nos está llamando la atención, nos está teniendo misericordia de nosotros? ¿Sí o no, hermano? Amén, hermano. Bendito sea Jesucristo. Entonces, este es el periodo estamos en tiempo ahorita hay acceso a la palabra exageradamente, ¿sí o no? Cada uno en su casa, ¿cuántas Biblias tienen en su casa? ¿Una? No. ¿Dos? No. ¿Tres? No. ¿Cuatro? Hasta 5 Biblias hay en su casa, pero no lee ninguna, hermano. Amén, hermano. Ahí están empolvaditas, sanitas, enteritas, amén, nuevecitas, amén, hermano. Hay abundancia de palabras en las redes, ¿sí o no, hermano? En todas las redes, no hay una sola red que no tenga miles de palabras, sí, sermones y sermones, que hasta usted dice, ay, tanta prédica, hasta le molestan tanta prédica, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Entonces dejamos de darle importancia a la palabra y consideramos que son más valiosas otras cosas, pues tanta palabra, entonces te baja a lo otro, ¿verdad? Te baja a lo que no le gusta al Señor, ¿sí o no, hermano? ¿A dónde nos vamos nosotros las mujeres? Ya sabe usted, ¿verdad? ¿Y a dónde se van los hombres? Ya sabe usted también, ¿verdad, hermano? Me van siguiendo, amado. Es muy importante que me sigan, perdone que les pregunte tanto. Pero usted hay tanto.
parece mentira que va a haber un día, hermano, en que no va a haber palabra, amén. Y usted va a desearla y va a decir, ay, pero si aquí estaba, y busca, y busca, y busca, y busca en todas partes, y no va a haber palabra, amén. Y de repente le van a quitar sus Biblias, porque viene el gobierno y se impone y dice, no hay Biblias, como en China y como en tantos lugares. ¿Están entendiendo, hermano? Amén, hermano. Entonces usted va a estar con hambre de la palabra, pero ya no la va a poder. Entonces este es el momento de ¿qué? De desear, de oír y de vivir con ansiedad, desesperado por la palabra. Amén, hermano. Es posible, porque usted está tan haragán con la palabra, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que no me equivoco, verdad? Es una pereza, pero es el mismo enemigo, ¿verdad? Que quiere que Dios le quite la palabra. Por eso Dios Masaya trae esta palabra, hermano, para que se dé cuenta que es lo más importante en su vida. Amén. Y no se le quite la palabra a usted. No puede vivir sin la palabra. Usted puede vivir sin nada, pero no sin la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Siento que me estoy matando hablando y que usted por aquí está pensando cuando acaba la pastora. Y sigue la misma. Para un hijo es bien duro, para una madre es bien duro eso, hermano. Y ustedes son mis hijos, aunque no quieran. Amén. Amén, hermano. Entonces siempre me preocupan, ¿verdad? Pero una vez que descargo la palabra, que me esfuerzo mucho para que la entienda y usted no la recibió, yo me lavo las manos, ¿verdad, hermano? Amén. Bendito sea Jesucristo. Y surge una pregunta: ¿cómo mantener esa hambre y esa sed para que no nos agarre? O sea, que la hambre puede agarrar desprevenida, así como viene de esos terremotos, viene desprevenida. Esa hambre puede venir desprevenida, es parte del juicio de Dios. Amén. O sea que estamos aquí y esa hambre puede venir de repente. El gobierno cambió, ¿estamos claros? El gobierno cambió y va a quitar todas las Biblias, se cierran las iglesias. ¿Estamos claros, hermano? Eso es un ejemplo. Amén, hermano. Es de repente. Todas las cosas están sucediendo de repente. Este juicio también. Yo me la provoco cuando me dejo de enfocar en el Señor. Pero también viene ese juicio de repente a las naciones. Amén, hermano. Amén, hermano. Es un juicio olvidado, porque ahorita con tanta pachanga que hay en el mundo, no quieren saber nada de la palabra. Ni el pueblo de Dios quiere saber nada. Pura pachanga, pura fiesta, pura comedera, puro hambre, puro hablar, puro textear. Hermano, eso no es hermano. Eso no es hermano. Un día les voy a predicar del celular, pero a favor del celular. Y yo sé que usted va a estar así desesperado, ¿verdad, hermano? Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. ¿Cómo mantenemos? ¿Quién puede decirme cómo mantienes esa hambre y sed de Dios para que no te agarre desprevenido la hambruna espiritual? Le vamos a poner hambruna espiritual, esa desesperación. Pero ¿cómo no me va? Yo tengo 5 Biblias y aunque tengas 5 Biblias no le vas a entender nada porque llegó la hambruna. ¿Estamos claros, hermano? Dios te envía la hambruna. Dios envió la hambruna con amor. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que dice la palabra que estudiamos? ¿Qué es que estamos estudiando? Dice: en las cuales dice Jehová el Señor, vienen días en las cuales enviaré hambre a la tierra, y no de pan ni de sed. Irán de allá para allá, pero no hallarán la palabra. ¿Estamos claros, hermano? Viene un de repente eso. Ahorita cualquier cosa. El otro día mi hijo me dice: mamá, fíjese que estamos en el estadio y vino un viento con granizo grande y todo el mundo salió en carrera y mi hijo lloraba, gritaba. Es espantoso eso, mamá, es espantoso. Y nos bajamos del carro, nos metimos en cualquier casa porque es horrible eso. Es de repente, así va a venir la hambruna espiritual. ¿Estamos claros? Como un terremoto. Nosotros ahorita no hemos tenido ninguna de esas cosas, pero usted lee la noticia en todos lados, en un de repente. Así va a venir la hambruna. Pero también usted la provoca porque está entretenido en todo. ¿Estamos claros? Quiero que sepa de dónde viene la hambruna. Bueno,
Entonces, ¿cómo mantengo esa hambre y sed de Dios? ¿Cuántos creen? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? A ver, ¿cómo se mantiene? Bueno, ¿quieren saber? Si no, ya terminemos el mensaje y nos vamos, ¿verdad? Ahí hice mi parte. Ahora, bueno, le voy a decir. Hay un verso muy conocido en la Biblia, diga conocido. Está en las primeras lecciones del discipulado. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? ¿Qué dice? Se la sabe. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Decía. Dígala 3 veces, 3 veces. Desead, dice, es una orden, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo conseguimos? El Señor dijo en su palabra, Él pone el querer y el hacer, ¿verdad? Entonces, el desear, ¿de dónde lo conseguimos? Pero ¿cómo es este verso que dice que lo deseamos como niño recién? Todos conocen niños recién nacidos. Hemos tenido hijos, o si no conoce a su sobrino, si no conoce al vecino, pero usted conoció a un niño recién nacido, ¿sí o no? Levante la mano el que nunca ha visto un recién nacido, a ver. Al que nunca ha visto un recién nacido, a ver. O el que no conoce cómo funciona un recién nacido, levante su mano. Amén, entonces no le doy la palabra. Amén, que se la quite el Señor. Bueno. O sea, Él enseña que los cristianos deben desear la alimentación espiritual a través de la palabra como la desea la alimentación de su lechita un niño recién nacido. ¿Está claro con el verso, verdad? Bueno, un bebé sanito y recién nacido, desde que nace comiendo, ¿verdad? Y pide la leche. Pide la lechita, ¿sí o no, hermano? No hay que decirle así como dice, desea. Niñito, bebito, ¿quiere su lechita? Desea la lechita. Desea la lechita, oye, bebito, para que se la dé. Él no, desde que nació sale llorando y gritando por una lechita. Eso quiere de usted y de mí el Señor. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Usted le ha puesto atención a esa palabra, ni por cerca. No hay aquí en esta iglesia quien no se sepa ese verso, pero ni la entiende, ni la obedece, ni nada, ¿verdad, hermano? Pero sigamos con la lechita. Seguimos con la lechita. Bueno, un bebé sano tiene el instinto de la leche, solo que esté enfermito es que no quiere la lechita, el niñito, ¿verdad? Me gustó el testimonio de una madre. Dice que en 8 horas su bebé comió cada media hora su pacha, ¿verdad? Y entonces, ay, Dios mío, 8 horas, toda la noche, pues pasó cada media hora. ¿Cuántos tienen bebés? ¿Cuántos saben bien eso, verdad, hermano? Que cada rato, ¿verdad? Pero ella cuenta su testimonio. En 8 horas le contó las veces, cada media hora su pacha o su mamá, ¿verdad? Entonces, pero el susto de ella es que se hace más grande y entonces el bebé ya no quiere despegarse de la mamá. ¿Estamos claros? Está pegado a la mamá, donde mama el bebé, ¿verdad, hermano? Donde sale la lechita. Ya es día y noche, lo tiene pegado. Entonces ella está afligida porque no se lo despega el chiquito. Se lo despega. A ver, ¿cuántas mamás les ha pasado eso? Se lo despega, ¿verdad? Y empieza a y otra vez se lo tiene que volver a pegar. Y toda la noche pasa pegado en la chicha de la mamá, ¿sí o no, hermano? ¿Y cómo nos dice el Señor que busquemos la palabra? ¿Ah? Desear. Qué lindo esta prédica, digo yo al Señor. Me hace volver al verso que todos conocemos y sabemos de memoria, pero nunca obedecemos. Amén, hermano. Entonces, bueno. Entonces ella estaba afligida porque el chiquito no la deja dormir, ni el día ni en la noche. Este niñito no está bien, yo creo, porque no para de comer. A cada rato quiere comer. Entonces buscó una empresa especializada en maternidad y lactancia. Y le dicen allí en la empresa, señora,
No se preocupe, esas son las etapas de la lactancia. A la medida que el niño va creciendo, va demandando más de la lechita. Entonces se va creciendo, el niño necesita más leche, necesita más leche, necesita más leche, hasta que puede comer comida. Y nosotros, hermanos, les estoy narrando lo de un niño, pero eso es para nosotros espiritualmente. ¿Estamos claros, hermano? Usted nunca fue niño para la leche, porque no la ha cogido como los niños la agarran. Pero aquí dice claro, desear como niños, y no como niños grandes. Ellas ni quieren la leche, amén, hermano. Sino como recién nacidos, amén, hermano. Amén. ¿Qué nos dice este verso de la palabra que tanto conocemos? Que debemos desear compasión, diga compasión, desesperadamente alimentarnos con la palabra de Dios. Amén, hermano. En su casa día a día, en la iglesia, en cualquier cosa, en vez de estar viendo tantas cosas, ver palabra y fijarse quién la da. ¿Estamos claros, hermano? En todas partes. Amén, hermano. Pero ¿de qué nos alimentamos, hermano? ¿De qué nos alimentamos? Y ese alimento podrido del mundo y de los deseos de la carne y los deseos de chatear tonterías y hablar y hablar y hablar, ¿qué es lo que provoca en Dios? Quitarle la palabra. Amén, hermano. Y provocar en usted la hambruna, la desesperación por la palabra. Y fíjese que yo busco una palabra que me hable y no me habla, pastora. Y viene usted y la buscas ahorita, pero nunca la buscaste. Puede ser que Dios ya te la quitó y estás en una hambruna espiritual. Ahora sí entienden, hermano. ¿Cuántos entienden, hermano? Bueno. Y algo maravilloso que Dios hace con la mama del niño, hermanos, entre más come el niño, más leche le sale. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Algunas son escasos de leche, pero la mayoría, a mí me acuerdo que yo tenía que sacarme solo a uno, le dije a mamá, porque por el trabajo. Amén, hermano. Y entonces me tenía que sacar una pacha y se la daba a un vecino, porque me salía demasiado. ¿Estamos claros? ¿A cuánto les pasa eso? Entre más das, más recibís. Amén, hermano. Amén. Entre más te entusiasma la palabra, más palabra te da revelada. Hermano, no hay cosa más deliciosa que la palabra revelada. Por eso el cristiano está distraído de la palabra, porque no logra leerla hasta que sea revelada la porción que tiene para usted en ese día. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos claros, hermano? Toda esa congoja que pasa, todos los sufrimientos que pasa, los consigue orando, llorándole al Señor y con una palabra que se la quite. Se le cancela todo con una palabra. Amén, hermano. Pero no ande buscando palabras donde no se debe buscar. Amén, hermano. Entonces, Amós 8, 11 al 13, lo vuelvo a leer. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni agua, sino de hoy. Vienen días, vuelvo a leer ese verso, a mí me impacta ese verso y quiero que le impacte a usted. Usted ha vivido muy indiferente a la palabra. Hay muchos que ni les interesa venir a la iglesia o que no les, ahí ven su Biblia y tienen el montón de Biblia y no les interesa. Amén, hermano. Yo tengo Biblia pero también gastada de tanto leerla. ¿Estamos claros, hermano amado? ¿Me entiende? Entonces volvamos a leer. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré duro hambre a la tierra. Y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra. ¿Y qué dice? Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra y no. Y las doncellas hermosas desmayarán por la sed de la palabra. ¿Estamos claros? Entonces, eso nos invita a nosotros a reflexionar en nuestra relación tuya con la palabra. Hermano, este es tu novio. La palabra es Jesucristo. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, termina en el Apocalipsis. Es Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es la verdad
el camino, la verdad y la vida eterna. Entonces eso es la Biblia, Jesucristo, diga Jesucristo. Es el camino, la Biblia es el camino, ¿verdad, hermano? La Biblia es la verdad, ¿sí o no, hermano? Y la Biblia es la vida eterna. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es Jesucristo, vuélvalo a decir. ¿Qué cosa es? ¿Quién es Jesucristo? Él dice, yo soy, dice, ¿qué dijo él? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida eterna. ¿Y qué es la Biblia? La verdad, el camino, la verdad y la vida eterna. Entonces es Jesucristo la Biblia. Entonces, y usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted lo recibió, ¿es su Señor o no es su Señor? Cuando nosotros recibimos, se convierte en su Señor, y el Señor hay que obedecerlo, sí. Y entonces Él dejó la palabra, ¿para qué? Para que yo tenga una relación con ella. Yo debo tener, usted habla con ella. Es palabra, diga, es palabra de Dios. Entonces usted habla con ella, usted la lee y habla con ella. ¿Qué está diciéndome? Señor, ven el día, Señor. Ay, en estos días, hija, preocúpate por la palabra. ¿Estamos claros? Es una relación, ¿verdad? Así como dice, usted tiene una relación con Jesucristo para decirle, Señor, salva a mi papá y mi mamá. Señor, necesito unos zapatos. Señor, mis hijos en la escuela. Señor, ¿me entiende? Esa es pedidera, no es relación, ¿verdad? Aunque dígaselo. Pero la palabra y tú es una relación. ¿Qué cosa es la palabra? El camino, la verdad y la vida eterna. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Entiende, hermano? Y si le aburrió la palabra, hermano, usted ya le quitó la palabra al Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Nunca ha tenido entusiasmo por ella. Nunca ha tenido pasión por ella. Pero hoy Dios tiene misericordia y nos puede despertar esa pasión. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Entonces es hora con predicación, es hora de reflexionar, diga, de reflexionar en nuestra relación con la palabra. Diga, usted nunca ha pensado que usted tiene una relación con la palabra, ¿verdad, hermano? Pues ahora piénselo porque se lo estoy diciendo, ¿verdad, hermano? Si nosotros estamos buscando a Dios y estamos escuchando con atención la palabra, evitaremos la hambruna, diga, evitaremos la hambruna que puede venir de repente a las naciones o en su vida por descuidada. Amén, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Está haciendo calor, pero esta palabra me hizo sudar, porque sé que no le gusta a la gente esto, ¿verdad? Pero ¿cuántos entendieron la palabra? Cierre sus ojitos, vamos a hacer un llamado a las personas que están aquí por las redes. Queremos decirle a todos los que están aquí, los de las redes, que Dios los ama y siempre quiere salvarlos. Y todo lo que viene para hablarnos es para salvarnos, para reconciliarnos, para que volvamos a su voluntad. Puede ser que usted no se ha reconciliado con Dios, es un pecador. Pero Dios está esperando darle perdón para que esté con Él eternamente en el cielo. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento para que entre en su corazón Jesucristo. Padre, aquí estoy, Señor amado. Vengo a confesarte que soy un pecador. Vengo arrepentido a pedirte perdón. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que tu sangre me limpia de pecado. Ahora quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor. Amén.